think about it, but you hold me like you don't wanna break. I need some space, just think about it, think about it. Maybe separate is better, better. I will love you till forever, forever. Hace un ratito he recogido a Kira de la peluquería y bueno, la verdad es que no le gusta demasiado, pero merece la pena porque se ha quedado muy fresquita para estos días de tanto calor. Es verdad que con las temperaturas que estamos teniendo intentamos salir lo menos posible y pasar la mayor parte del tiempo en casa. Aquí ya veis que cada uno está con sus cosas. Iker estos días tiene un horario especial de verano en el trabajo, así que también pasa un poquito más de tiempo en casa. Y mientras tanto yo pues voy a ir recogiendo lo que me quedaba en el fregadero de mediodía para dejarme la cocina lista antes de ponerme con la cena. Empiezo a preparar la cena sobre las 7, 7:30 más o menos. Y bueno, pues es que a mí me gusta hacerlo con tiempo, sin prisas, porque así puedo cocinar tranquilamente y dejarlo todo medianamente recogido antes de sentarnos a cenar. Hoy voy a preparar un pollo de inspiración asiática que está buenísimo, así que si os gusta este tipo de comida tanto como a nosotros, os animo a probarlo porque de verdad que está realmente riquísimo. Y yo esta mañana he estado en un supermercado asiático que tenemos aquí cerquita de casa y he comprado vinagre de arroz. Esto es verdad que le da ese puntito asiático, pero bueno, si no lo encontráis fácilmente, podéis buscarlo. Bueno, yo lo encuentro en las tiendas asiáticas e incluso en algunas ocasiones también lo tienen en Lidl, pero bueno, si aún así no lo conseguís, podéis sustituirlo por vinagre de vino. No tendrá, ya sabéis, ese característico toque asiático, pero bueno, también está muy bueno. Lo único que he hecho ha sido preparar el adobo y en una fuente he mezclado 2 huevos, vinagre de arroz, salsa de soja y una pizca de sal. Después he añadido la pechuga de pollo cortada en trozos y ya por último le añado maicena. La cantidad la pongo un poco a ojo, hasta que el pollo quede bien cubierto y la mezcla tenga una textura espesa para que después quede bien crujiente al cocinarlo. Y mientras preparo todo lo demás, dejo el pollo reposando unos minutitos en el congelador, simplemente para que la mezcla se asiente y quede un poquito más firme. Mientras tanto, pues en una sartén voy preparando la salsa. Simplemente le añado agua, ketchup, salsa de soja, un chorrito de vinagre de arroz y azúcar moreno. Lo voy mezclando bien y lo dejo cocinar a fuego medio hasta que reduzca y espese ligeramente. Y para las verduras voy a utilizar una cebolla, un pimiento rojo, un pimiento verde y un par de dientes de ajo. Lo corto todo en trozos más bien grandes para que las verduras queden enteras y con una textura más agradable. Una vez tengo el pollo bien doradito, lo retiro de la sartén y quito todo el aceite.
Simplemente añado unas gotitas de aceite de oliva y ya incorporo los ajos, primero los ajos y a continuación ya el resto de verduras. Las cocino apenas unos 3 minutitos, estos solo unos 3 minutitos, ya que lo ideal es que queden tiernas pero todavía crujientes. Y ya por último es añadir la salsa. Yo incorporo también medio vasito de agua en la que he disuelto una cucharadita de maicena y ya seguidamente es volver a poner el pollo en la sartén. Lo mezclo todo muy bien para que se impregne de la salsa y coja todo el sabor. Y de verdad os digo que si os gusta la comida de inspiración asiática, tenéis que probar esta receta. Yo recomiendo buscar el vinagre de arroz. Hoy en día es fácil encontrarlo en supermercados asiáticos y también, bueno, pues en muchas grandes superficies como Carrefour. Y de verdad que ese ingrediente es el que le da ese toque tan característico que hace que el resultado quede realmente delicioso. Mientras la cena termina de hacerse, aprovecho para ir recogiendo en la cocina. Ya sabéis que yo siempre os animo a hacerlo poco a poco, porque no hace falta esperar a que todo esté terminado para empezar a recoger. Al contrario, ir haciéndolo sobre la marcha hace que luego todo resulte mucho más fácil y cuando acabamos de cenar da una satisfacción enorme encontrar la cocina prácticamente ya limpia y lista para el día siguiente. Iker y Ainara se han encargado de poner la mesa y bueno, pues ahora sí, toca disfrutar de esta cena que de verdad que está deliciosa. Además, lo hacemos celebrando la victoria de nuestra selección española, que ayer se proclamó campeona. De verdad que enhorabuena, la verdad es que estamos súper orgullosos. Y ya, pues después de cenar, toca recoger la mesa. Entre todos lo hacemos en un momentito y cuando cada uno pone de su parte, todo resulta mucho más rápido y llevadero. Aprovechamos también para dejar la cocina completamente recogida antes de terminar el día. A mí personalmente me encanta acostarme sabiendo que a la mañana siguiente voy a encontrar la cocina limpia y ordenada. Y bueno, pues ya sabéis que es una de esas pequeñas rutinas que hacen que el día empiece con mucha más tranquilidad. Al final, pues son esos pequeñitos hábitos los que marcan la diferencia en el hogar. Ya una vez he terminado en la cocina, mientras José acaba con lo que le quedaba por hacer, voy a aprovechar para dedicarme un ratito a mí.
Voy a desmaquillarme, voy a darme una ducha y disfrutar de esos pequeños momentos de autocuidado que al final del día también se agradecen muchísimo. Después de un día de trabajo, de las tareas de casa y de no parar, creo que también es importante regalarnos unos minutitos para nosotros. No hace falta que sea mucho tiempo, a veces una ducha tranquila, una buena rutina de cuidado facial o simplemente bajar el ritmo es suficiente para terminar el día con esa sensación de calma y empezar el día siguiente con más energía. Para desmaquillarme utilizo una leche limpiadora. Esta en concreto es de Mercadona y la verdad es que me encanta. La uso tanto para los ojos como para el rostro porque me deja la piel súper suave y además no me irrita los ojos. Una vez a la semana también me gusta hacerme una pequeña exfoliación. Para ello, bueno, pues utilizo el peeling de Ordinary que me ayuda a eliminar las células muertas y a dejar la piel mucho más lisa y luminosa. Simplemente lo aplico sobre la piel completamente seca y lo dejo actuar entre 2 y 10 minutos, dependiendo de cómo note la piel ese día. Y mientras tanto, aprovecho para darme una ducha y lo retiro en la ducha, aprovecho para retirarlo en la ducha con abundante agua. Y ahora me toca mi momento mascarilla. Esta yo la compro en Druni y bueno, es de la marca Bioterm. La utilizo cuando quiero darle un extra de luminosidad a la piel y la verdad es que me encanta. Me deja la piel súper suave, mucho más luminosa y de verdad que con el tono más uniforme. Además, tiene ese efecto súper refrescante que sobre todo ahora en verano se agradece muchísimo. Y mientras la mascarilla va haciendo efecto, voy a aprovechar para hidratarme la piel. Hace poco encontré esta crema hidratante de la marca Tulipán Negro y la verdad es que me está encantando. Tiene una textura súper agradable, se absorbe súper bien y el olor es una maravilla. Huele como a gominolas y me deja un aroma muy rico en la piel, es verdad. Y como yo no puedo parar, y aquí están todavía con lo del fútbol, yo llevaba toda la semana pensando en preparar algo para el desayuno, sobre todo para José, que bueno, a él le encanta tener siempre algo para desayunar por las mañanas. Así que esta mañana he aprovechado para comprar los ingredientes y se me ha ocurrido hacer un tiramisú. La verdad es que es una receta que es súper fácil de hacer, se prepara en muy poquito tiempo y bueno, queda riquísima. Simplemente lo que he hecho ha sido mezclar las yemas con el azúcar hasta que quedara una mezcla bien cremosa. Ahora añado el queso mascarpone y lo integro todo poco a poco hasta que conseguir que quede una crema súper suave y sin grumos. Mientras tanto, he montado las claras a punto de nieve y ahora las voy a ir incorporando poco a poco a la mezcla.
Eso sí, con movimientos suaves, envolventes, para que no pierda el aire y la crema quede bien ligera y súper esponjosa. La verdad es que no tiene ninguna complicación y siguiendo estos pasos, de verdad que queda un tiramisú con una textura muy cremosa. Para el tiramisú lo mejor es utilizar bizcochos de soletilla y bueno, yo para remojarlos he preparado un poquito de café. Si os gusta también podéis añadirle un chorrito de ron o del licor que más os guste porque le va a dar un toque súper rico al postre. Yo en mi caso no lo he puesto porque también va a comer Ainara, así que he preferido hacerlo sin alcohol. Ahora solo queda ir montando el tiramisú. Eso sí, bueno, os voy a dar un consejo, es que los bizcochos de soletilla, nada, los remojéis muy poquito, simplemente un segundo, si no se os desharán. Y bueno, yo voy a ir alternando una capa de bizcochos ligeramente mojados en el café con otra capa de crema. Y bueno, pues así hasta terminar con la mezcla. Después ya lo dejaré reposar en la nevera unas horas para que coja consistencia y justo antes de servirlo le pondré un poquito de cacao puro por encima, que de verdad que queda delicioso y además es uno de esos postres que de un día para otro está incluso más rico. Y ahora que ya están todos en la cama, me acabo de acordar de una caja que José bajó hace unos días del trastero. Me dijo que dentro había fotos y algunos recuerdos y la verdad es que tenía muchísimas ganas de sentarme a verla con tranquilidad. Cuando hicimos la reforma de la casa, bueno, pues tuvimos que vaciarlo prácticamente todo y desde entonces hay muchas cosas que ni siquiera recuerdo dónde acabaron. Así que esta ha sido la excusa perfecta para volver a descubrir pequeños recuerdos que tenía completamente olvidados. Y bueno, pues es verdad que a mí me encanta abrir estas cajas porque siempre aparece alguna fotografía de hace muchísimos años. Son esas fotos que en su momento no ponías en el álbum porque no te gustaba cómo habíamos salido o simplemente se quedaban guardadas en un cajón y bueno, pues curiosamente con el paso del tiempo son las que más ilusión hace volver a ver. Esta soy yo cuando era pequeña. También han aparecido estas cartas que me escribía José cuando estaba haciendo la mili. En aquella época ya sabéis que no era tan fácil comunicarse como ahora y esperábamos con muchísima ilusión que llegara una carta. Leerlas de nuevo tantos años después, de verdad que trae de vuelta un montón de recuerdos y de momentos que parecen haberse quedado detenidos en el tiempo. Al final, pues estas pequeñas cajas guardan mucho más que fotos o papeles, guardan historias, recuerdos y una parte de nuestra vida. Y qué bonito es poder abrirlas de vez en cuando y mirar atrás por un momento y revivir tantos instantes que de otra forma quizás habríamos olvidado por completo. Y ya por último, antes de irme a dormir, dejo preparada una parte de la comida de mañana. En este caso, como quiero hacer un guiso de cerdo, voy a sacar la carne del congelador y la dejaré descongelándose en la nevera durante toda la noche.
Os confieso que he pasado la noche pensando en el tiramisú y en lo rico que estaría para desayunar. Así que ha llegado el momento de comprobar el resultado. Y la verdad es que la espera ha merecido la pena. Ha quedado con una textura súper cremosa, muy suave y con ese sabor tan rico que tiene el tiramisú casero. Y nada, sin duda ha sido todo un acierto prepararlo. Así que ahora voy a desayunar, voy a disfrutar de este momento antes de empezar el día y continuar con todo lo demás. Levantarme por la mañana y encontrar la cocina recogida y ordenada después de todo lo que preparé ayer es algo que agradezco muchísimo. Empezar el día así me transmite muchísima sensación de calma y hace que todo me resulte mucho más fácil desde primera hora. Ahora solo me queda recoger lo que quedó en el fregadero y ponerme con las tareas de hoy. Tengo que vaciar el lavavajillas, tengo que tender ropa, poner alguna lavadora y seguir con esas pequeñas cosas que forman parte de mi día a día. Y bueno, es verdad que muchas veces no me apetece hacerlas, pero son esos pequeñitos hábitos los que hacen que mi casa se mantenga limpia, organizada y sea un lugar en el que realmente disfrutemos de estar. Yo, como siempre os digo, es que no quiero hacerlo todo perfecto, sino es ir avanzando poquito a poco y cada pequeña tarea que hacemos hoy es tiempo y tranquilidad que nos regalamos para después. Y muchas veces me preguntáis cómo consigo mantener la bayeta tan limpia. Y bueno, además de cambiarla habitualmente, y eso sí, no tengo un tiempo fijo para renovarla, simplemente cuando noto que ya no limpia igual o que está más desgastada, la sustituyo por una nueva. El estropajo, en cambio, sí que me gusta cambiarlo todas las semanas para mantener una buena higiene. Y bueno, algo que también me gusta hacer, que no me falla, es tanto la bayeta como el estropajo, los pongo en remojo con un poquito de lejía y de esta forma se desinfectan, se mantienen mucho más limpias y evito que aparezcan manchas y malos olores mientras los estoy utilizando. Mientras iba a sacar el tendedero, me he dado cuenta de que había una gotita de agua en el suelo y al mirar de dónde venía he visto que era del aire acondicionado. La verdad es que nunca nos había pasado, así que espero que no sea nada importante.
De momento lo único que puedo hacer es limpiar los filtros, vaciar la botella que tengo en el balcón. Y bueno, pues es verdad que nuestro aire acondicionado va por conductos con desagüe, así que esa botella normalmente apenas recoge agua y casi nunca llega a llenarse. Esta vez la botella estaba completamente llena, así que no sé qué ha podido pasar. Y bueno, pues mi idea era aprovechar esa agua para regar las macetas, pero al verla tan sucia he preferido no utilizarla y tirarla directamente al inodoro. Y mis macetas, las pobrecitas, también están sufriendo muchísimo con estas temperaturas. Estos días de tanto calor, la verdad es que le están pasando factura, así que bueno, yo intento estar lo que puedo, estar pendientes de ellas, regarlas cuando les toca y bueno, y quitarles alguna hojita seca para que se mantengan lo mejor posible. Y ahora sí, es el momento de ponerme ya con la comida y bueno, pues como os enseñé anoche, dejé descongelando en la nevera la carne de cerdo para preparar un guiso. Todavía está un poquito congelada por el centro, pero bueno, no pasa nada. La pongo directamente en la cazuela con un chorrito de aceite de oliva y mientras se va cocinando terminará de descongelarse poco a poco. En esta ocasión voy a pasar la cebolla y los ajos por la picadora para que quede bien triturado. Así Ainara no se encuentre ningún trocito y se lo coma mucho mejor. La verdad es que este guiso queda riquísimo y en casa nos gusta mucho. Hoy he querido prepararlo con tiempo para que cuando llegue la hora de comer ya haya bajado un poquito la temperatura. Voy a añadirles también unas ramitas de apio que tenía guardadas en el congelador, que le dan un sabor buenísimo al guiso y es una forma estupenda de aprovechar esas verduras que nos van quedando para que no se estropeen. Es verdad que con el calor que está haciendo no siempre apetecen este tipo de platos, pero bueno, yo también tengo que seguir preparándolos de vez en cuando para que en casa comamos variado. Al final, ya os digo, llega un momento en el que parece que no sé qué cocinar, así que intento ir alternando las comidas para no caer siempre en lo mismo.
Me gusta añadirle también un vaso de vino tinto porque le da un sabor mucho más intenso y bueno, y le da un toque mucho más rico. Después lo dejo cocinar unos minutos para que el alcohol se evapore y se integren bien todos los sabores. Ya por último añado una hojita de laurel, vuelvo a incorporar la carne y lo cubro todo con agua. Y ya a partir de aquí solo me queda dejar el guiso que se cocina a fuego lento durante unos 50 minutitos antes de añadir las patatas. Y mientras el guiso se va haciendo a fuego lento, voy a prepararme algo bien fresquito. Ayer preparé una infusión de poleo menta y la verdad en la nevera, la dejé en la nevera para que estuviera bien fresquita, así que ahora me voy a servir un vasito que con este calor entra de maravilla y mientras me lo tomo voy a aprovechar para doblar la ropa, guardarla en su sitio y seguir adelantando algunas tareas. Bueno, hasta que llegue el momento de terminar el guiso. Voy a añadir también un puñadito de guisantes y voy a poner unos huevos a hervir. Me gusta añadirlos al final del guiso porque al mezclarse con la salsa le aportan un toque muy rico los huevos y hacen que el plato quede todavía más completo. Intento poner lavadoras y doblar la ropa todos los días para que no se me acumule. Ya sabéis que esta es una de las tareas que más cuesta llevar al día, pero si dejamos que la ropa se vaya acumulando, al final nos encontramos con montones que cada vez nos da más pereza afrontar. Por eso yo prefiero ir haciéndolo poco a poco, tener la ropa limpia, doblada y guardada en su sitio, hace que la casa se me mantenga muchísimo más organizada y evita que tenga que dedicar mucho más tiempo de golpe. Al final, las rutinas del día a día son las que nos ayudan a mantener nuestro hogar como nos gusta, poco a poco, y sin sentir que todo se nos viene encima.
Y ya por último añado las patatas y las dejo cocinar durante unos 20-25 minutitos más o menos hasta que estén tiernas. Y eso sí, unos 10 minutitos antes de apagar el fuego me gusta incorporar unos huevos porque al mezclarse con el caldo la yema ayuda a que la salsa quede un poquito más ligada y con una textura muchísimo más cremosa. Y ya está, ya tenemos lista la comida de hoy. La verdad es que este guiso ha quedado buenísimo, con una salsa muy rica y con ese sabor de los guisos hechos a fuego lento. Lo voy a servir y a dejar reposar para que vaya perdiendo un poquito la temperatura. Así cuando lleguen todos a comer estará en su punto y no tendremos que esperar tanto a que se enfríe. Y aquí me voy a despedir. Espero que os haya gustado acompañarme compartiendo conmigo esos pequeños momentos que forman parte de nuestra vida diaria. Recoger la casa al terminar el día, dedicarnos unos minutos a nosotros mismos, preparar la comida con cariño y seguir con esas tareas que hacen que nuestro hogar sea ese lugar donde nos gusta estar. Al final, el día a día está lleno de pequeñas cosas, de momentos sencillos, que aunque a veces pasen desapercibidos, son los que van formando nuestros recuerdos y nuestra vida. Gracias por estar ahí siempre, por dedicarme un ratito de vuestro tiempo, que ya sabéis que os quiero mucho, mucho, muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso, chao.